Chicos, ¿me confirman si me pueden escuchar ahí? Ahí sí, ingeniero, ahí sí ya le escuchamos ya. Listo, muchas gracias. Parece que hay algún problema con el micrófono. Ok, bueno, entonces, bueno, un poco lo que les comentaba sobre el tema es de que vamos a hablar en esta clase sobre lo que es el calibrador Vernier, calibrador pie de rey, a lo que nos referimos con este tipo de calibrador. A lo que nos referimos con este tipo de calibrador, pues es a que básicamente dentro de la industria, dentro de un taller automotriz, pues nos da la ventaja de conocer las longitudes, tanto internas como externas de las diferentes piezas o elementos, a su vez de que también nos permite medir la profundidad de ellos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues conocer el valor o la medición. Entonces es importante por este motivo, pues que nosotros sepamos utilizar de manera correcta el calibrador y más que nada que podamos interpretar de igual manera, de una manera correcta y precisa, pues cuando nosotros estemos realizando una medición, sea esta en milímetros o en pulgadas. Les comentaba pues que dependiendo del grado de precisión que nosotros necesitemos, pues existirán en el caso de milímetros pues diferentes escalas en las que se podrán trabajar. Por ejemplo, tenemos escalas de 1 a 10, es decir, de 0,1 milímetros, lo que nos referimos a una escala decimal. Es decir, que cada una de estas líneas pues tendrán un valor de 0,1 milímetros. Es el valor pues de la mayoría de los calibradores que encontramos en el mercado. Si nosotros necesitamos un grado mucho más alto de precisión, pues podemos optar por usar calibradores con escala vigesimal, es decir, que cada una de las líneas de las cotas de medición de nuestro calibrador, pues equivaldrá a 0,05 milímetros. De ahí, pues en procesos mucho más específicos que necesitemos certificar o estar en un 99% claros en la medida que estamos realizando, pues utilizaremos calibradores en escala quincuagesimal. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las líneas equivaldrá a 0,02 milímetros. Un dato importante saber aquí es de que mientras nosotros utilicemos un calibrador pie de rey de mayor precisión, pues contaremos con un mayor número de líneas de cota dentro del mismo. Por lo cual, pues es importante que nosotros tengamos una buena apreciación visual para de esta manera, pues nosotros poder interpretar de manera correcta, pues la unidad o la escala en la que estamos midiendo. Aquí tomar en cuenta, pues que podemos encontrar dependiendo de lo que nosotros necesitemos medir o bajo el sistema de medidas que nosotros nos estemos rigiendo, pues calibradores únicamente en milímetros, calibradores únicamente en pulgadas, perdón, como también podemos encontrar calibradores en milímetros y en pulgadas. Para de esta manera, pues tener mayor versatilidad en nosotros, pues poder entender la medida que tiene algún objeto. Importante aquí, pues como les comentaba al inicio de la clase, lo que nosotros buscaremos es de que si no hemos tenido la oportunidad de manipular un calibrador, pues que entendamos cómo funciona y más que todo que entendamos y que podamos medir diferentes elementos en pulgadas. Así que por favor prestemos bastante atención, ya que los ejercicios, pues, tal vez nos costará un poco entenderlos a la primera parte, pero verán que no es nada complicado. Aquí, continuando con el tema del calibrador, pues es importante que nosotros identifiquemos las diferentes partes. Nosotros tenemos las mordazas exclusivamente para medidas interiores. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente nos servirán para medir, como su nombre lo indica, pues medidas internas, como es el caso pues de la medida interior de un rodamiento, por ejemplo. Tenemos el tornillo de fijación o el tornillo de bloqueo, que era lo que yo les comentaba que nos permite, pues cuando nosotros realizamos una medición, pues bloquear el calibrador, bloquear las mordazas y de esta manera, pues nosotros poder poner el elemento en un costado y apreciar de una mejor manera la medida que nosotros estamos teniendo. Posteriormente, pues tenemos las escalas graduadas, como les dije, dependiendo el tipo de calibrador que nosotros tengamos, el mismo podrá ser en milímetros, en pulgadas o combinada, como es el ejemplo. Posteriormente también contamos con las mordazas para exteriores, que es básicamente la que se rige, la que nos sirve para realizar la mayor cantidad de medidas de cualquier elemento pues, que nosotros tenemos a la mano y que necesitemos saber el rango de medida que tiene dicho elemento.
Posteriormente, pues tenemos al siguiente elemento que se le denomina nonio. Cuando nos referimos nonio, es a la escala graduada de las mordazas. Así que tenemos un nonio para milímetros y un nonio para pulgadas. Entonces, por favor, un poco para que nos vayamos familiarizando con estos conceptos. Por último, pues tenemos la barra de profundidad. Lo que nos sirve es justamente, como su nombre lo indica, para medir la profundidad de cualquier elemento que nosotros deseemos. Únicamente, pues lo que nosotros deberemos hacer en ese caso es, por citar un ejemplo, aquí tengo un elemento pues que tiene un grado de profundidad, utilizar el calibrador y una vez que yo llegue a la base y, perdón, espero que se pueda apreciar correctamente, una vez que que esté en la base o que tenga un contacto tope-tope, pues yo puedo bloquear el elemento y esta será la medida de la profundidad. Entonces yo podré apreciar y sabré cuál es la profundidad que tiene dicho elemento. Como ven, no es nada complicado, pues el que nosotros podamos utilizar el calibrador PRI. Más que nada en el término de milímetros, ya que en pulgadas, pues es importante tener ciertas consideraciones, pues que las comunicaremos a medida que vayamos desarrollando la clase. Continuando dentro de la idea del calibrador Vernier o pie de rey, pues es importante saber que tenemos diferentes tipos de calibradores. Pueden ser calibradores de botón. ¿Eso qué quiere decir? Pues de que no, el botón es el encargado o es el mecanismo de bloqueo. Siempre que nosotros accionemos o presionemos el botón, podremos deslizar las mordazas del calibrador, mientras que si no realizamos esta presión en el botón, pues el calibrador permanecerá bloqueado. Siguiendo con este tema, pues también podemos encontrar calibradores de tornillo ajustable, que son los calibradores pues que utilizamos convencionalmente, que de cierta manera nos dan un poco más de seguridad en el punto de asegurar o bloquear el calibrador para poder apreciar la medida. También dependiendo del campo en el que estemos trabajando, podemos encontrar calibradores de carátula o de reloj, que de igual manera pues nos darán una medida de cualquier elemento. Y por último, pues en equipos o sistemas más sofisticados o más que todo por tener un mejor grado de apreciación, podemos utilizar calibradores digitales. En este tipo de calibradores, pues la ventaja es de que nosotros no tenemos que estar contando el número de líneas de cada una de las regulaciones, ya que básicamente la pantalla nos indicará el valor, sea este en medidas o en pulgadas, sin la necesidad de tener que hacer una conversión previa. Un poco aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo debemos utilizar un calibrador Vernier. Entonces, por favor, no sé, eh, Marcelo, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Listo, Inge. Aplicación del Vernier. 1. Verifique que el cursor se mueva suavemente, pero no holgadamente en la regleta. 2. Ajuste el calibrador correctamente sobre el objeto que está midiendo. 3. Coloque el objeto sobre el blanco y mídalo. 4. Sostenga el calibrador en ambas manos. 5. Ponga el dedo pulgar en el botón y empuje la quijada del nonio contra el objeto a medir. Aplique solo una fuerza suave. Medición de exteriores. Coloque el objeto tan profundo como sea posible entre las quijadas. Ahí podemos apreciar incorrecto y la manera correcta de medir. Listo. ¿Listo? Muchas gracias, Marcelo. Justamente serían los tips que nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que no hemos tenido la oportunidad de manipular un calibrador, de las acciones que tenemos que tomar. Como les comentaba un poco en las primeras clases, pues es importante que nosotros tengamos una buena movilidad, un buen funcionamiento en cuanto al calibrador. Entonces, como yo les decía, básicamente con el pulgar nosotros podemos mover las mordazas del calibrador como nosotros lo creamos conveniente. Es importante que, como bien decía su compañero, que cuando midamos interiores, pues nosotros hagamos doble presión para de esta manera pues poder tomar el dato completo, lo bloqueamos, desprendemos el elemento y podemos medir. En el caso de los interiores, pues lo importante de igual manera es utilizar únicamente los dedos, como lo pueden apreciar, no tengo contacto yo con el calibrador, ya que si lo tengo más de cerca, como lo pueden, no sé si lo logran apreciar, pues mis dedos
llegan a topar el calibrador. Al estar yo topando con mis dedos el calibrador, pues podría modificar la medida, ya que al aplicar una mayor presión y tener mis dedos, por ejemplo, adentro de las mordazas, pues se daría el caso de que tuviera una medida errónea. Así que importante, pues siempre tratar de utilizar o tener un buen concepto de medida. Básicamente cuando mido exteriores tendría que hacer este procedimiento. Con la otra mano, pues tranquilamente puedo bloquear, desprender el elemento y pues yo apreciar de una manera mucho más fácil la medida. Entonces siempre tengamos en cuenta eso, que es únicamente cuando vayamos a medir interiores, pues podré utilizar las dos manos para aplicar fuerza. Continuando con esta parte de la medición de interiores, pues justamente es un poco más los tips que se tienen que tener, como está en la imagen aquí de la derecha, pues siempre tenemos que tratar de que las mordazas para interiores pues se encuentren perfectamente acopladas dentro de la superficie de la profundidad, no de lado porque no voy a poder apreciar una medida correcta, ya que estarán básicamente las mordazas, nos podrán abrirse completamente y esto pues me dará, perdón, como resultado de que no tenga una correcta apreciación de la medida. Entonces siempre es importante pues de que yo controle más que nada que asiente completamente. Como ven, aquí tenemos unos pequeños destajes en los cuales pues debe asentar la superficie. No así, porque como ustedes lo ven, si yo pongo torcido, las mordazas se mueven, si es que yo hago una medida torcida. Entonces lo correcto pues siempre es estar horizontal. Nuevamente, esos son otros tips en el caso de exteriores, pues de cómo tengo que realizar el proceso de medición. Como veíamos un poco en las clases pasadas, pues siempre tienen que estar completamente recto. No muy al fondo, porque como ustedes pueden apreciar en el calibrador, pues tenemos un pequeño destaje, que si lo ubico completamente hasta el fondo, pues ustedes ven cómo no se queda completamente sujetado, a diferencia que si yo lo pongo en el centro, miren, es mucho más complicado que yo lo mueva. Esto quiere decir pues de que voy a apreciar de una mejor manera la medida de este objeto. Un poco aquí, continuando ya la manera en interpretar las medidas, pues tenemos como primer ejemplo cómo leer el calibrador cuando nosotros estamos hablando en un sistema métrico de precisión de 0,2 milímetros. Básicamente, pues el primer paso pues sería apreciar, permítanme un momento, déjenme utilizar. Podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es básicamente regirnos en el nonio y ver el punto en el que se está encerando. Entonces, tenemos básicamente dos pasos. El primer paso pues sería ver hasta dónde está llegando el cero. Vemos que no llega completamente a 5 milímetros, es decir, 50 milímetros. Entonces sabemos que estamos en un rango de 49 con algunas centésimas. Entonces aquí es justamente donde utilizamos este concepto. Entonces tendríamos una primera apreciación de únicamente que tener que contar la parte inferior. Entonces sabemos que cada uno de estos tiene un valor de 1 milímetro. Tengo 45, 46, 47, 48, 49. Posterior a eso, pues como les comentaba, tenemos que regirnos a ver cuál de las líneas de nonio pues se encuentra alineada a las líneas del calibrador. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues tenemos que fijarnos justamente, como les digo, cuál de las líneas del nonio está paralela a la del extremo contrario. Como podemos ver, aquí encontramos la medida que se encuentra en paralelo, pues, y lo que hacemos es nosotros contar. Como estamos en 70, decíamos que estábamos en una escala de 0,2. Al nosotros tener la primera línea que se encuentra paralela a la otra, pues sabemos que equivale a un valor de 2, por lo cual hablaremos de una medida
completa de 49,72 centésimas, lo que nos da un dato exacto de 49,72 milímetros, pues la medida exacta, mucho más precisa, y no nos quedamos perdiendo tal vez de interpretarla como un 49,5, 49,3, sino que tenemos el valor exacto que conocemos, que es de 49,72 milímetros. Posteriormente, pues tenemos otro ejemplo, en este caso con una calibración de 0,5 milímetros. De igual manera, pues tenemos que realizar los mismos dos pasos. Primero, ver el grado del nonio en cuál de los segmentos de nuestra regla principal se encuentra, y posteriormente, pues, ver cuál de las líneas del nonio, pues, encaja de manera correcta al paralelo de la otra línea. Entonces nosotros podemos apreciar que estamos de igual manera en un rango de 25, 26, 27, 28, 29 milímetros, y nos hace falta saber o conocer el valor exacto de las milésimas para de esta manera pues tener una medida completa. Nuevamente lo que hacemos es revisar cuál de las líneas que tenemos en el nonio pues coincide con la línea de la regla principal. Tenemos el caso de que coincide aquí en esta línea. Entonces, como coincide exacto en el 2, pues estaremos hablando de 0,20 milímetros. Al realizar pues la suma, la adición de estos 20 milésimas, pues tenemos una medida total de 29,20 milímetros, que sería el valor exacto de la medición que estamos realizando. Posterior a ello, pues nosotros tenemos que aprender a interpretar el cálculo o las mediciones en pulgadas. Al nosotros hablar de pulgadas, tenemos que tener en cuenta que cada una de las pulgadas de nuestra regla principal está dividida en 16 partes. Así que como primer paso, pues nosotros tenemos que leer cada una de las líneas de nuestra regla principal y ver cuál es la cantidad que nosotros estamos teniendo. Recordar que, como les dije, cada una de las líneas equivale a un 16avo. Entonces quiere decir que tenemos un 16avo, 2/16. ¿Por qué está un octavo? Básicamente porque estamos simplificando el 2/16. Dividimos y tenemos como resultado un octavo, nuevamente 3/16, que sería 4/16, que nuevamente simplificando nos daría un cuarto, y así sucesivamente hasta nosotros llegar a 16/16, lo que nos indicará que tenemos una pulgada de medición. Esta es justo una manera mucho más clara, pues para que ustedes comprendan o entiendan a qué nos referimos cuando simplificamos. Entonces, como yo les comentaba, cada una de las líneas de nuestra regla principal equivale a un 16. Entonces, tenemos claro que empezamos en un 16 y 16/16avo. Como les dije, a medida que nosotros vamos simplificando, pues vamos reduciendo la medida. Si es que nosotros hablamos, como les comentaba, de 2/16, perdón, al simplificarlo tenemos un octavo. 3/16 pues no son compatibles. 4/16 sí lo podemos simplificar. Y básicamente siempre que terminemos en números pares, pues tenemos la opción de simplificar y reducir la medida en la cual estamos trabajando. Entonces, siempre tengan en cuenta, pues, cuando se les pida realizar algunos ejercicios de práctica, pues no poner los valores, por ejemplo, en 4/16 o 16/32, porque sabemos que esa medida es parcial, no ha sido simplificada. Y si en algún caso ustedes dejan esa medida en 14/16 o en 26/64, por ejemplo, se disminuirá su nota precisamente porque no estamos trabajando o dando la medida final. Así que por favor tengamos en cuenta eso. Como les dije, siempre que terminen en números pares, será factible el que nosotros podamos simplificar. En el caso del nonio de las pulgadas, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada una de estas líneas equivaldrá a una escala de 128. Entonces, ¿por qué 128 en relación a 16? Pues básicamente nosotros encontramos en el nonio con 8 líneas. Cada una de estas líneas equivalen a 8/16. Preguntarán por qué. Pues si nosotros dividimos, perdón,
las 16 segmentos que nosotros tenemos en la regla principal para 128, pues nos dará un resultado de 8. Entonces, eso quiere decir que cada una de estas líneas equivale a un 128. Entonces, tenemos la primera línea que equivale a un 128, la segunda línea que equivale a 2 128, simplificando un 64avo, la tercera línea 3 128, la cuarta línea un 32avo, la quinta línea pues 5 128, la sexta línea 6 128, simplificando tendríamos 3 64, la séptima línea 7 128 y la última línea un 16. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta, pues, los valores en los que nosotros estamos trabajando. Recordemos, a nosotros hablar de la regla principal, estamos hablando en una escala de un 16avo. Al estar hablando del nonio en pulgadas, estamos hablando en escala de 128. Entonces, ¿cómo tenemos que leer el calibrador? Pues el primer paso es de que nosotros veamos o contemos la cantidad de líneas antes de llegar al cero. Como podemos tener el caso, entonces primero como vemos que dentro de nuestro calibrador no llegamos a superar la pulgada, pues estaremos hablando que todavía no contamos con una pulgada. Posteriormente, pues, como les comenté, tenemos que contar la cantidad de líneas hasta antes del cero del nonio. Entonces, tenemos 1, 2, 3 y 4. Como comentaba que hablábamos en una escala de 16avo, como primera medida tendremos 4 16avos. Es que nosotros queremos en este punto, pues, podemos simplificarlos o para mayor facilidad, pues, hasta este punto podemos mantener la escala en números pares. Posteriormente, pues como les comentaba, nosotros tenemos que contar la línea que se equipara a la línea principal en el nonio de pulgadas. Entonces, de igual manera, realizamos la cuenta 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí justamente por un tema de visualización, pues no logramos apreciar concretamente que las dos líneas están paralelas, pero nosotros en este caso tenemos 5 que equivale a 528. Posterior a ello, pues lo que yo hago es realizar el cálculo respectivo. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente utilizamos el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos al 128 y al 16. ¿Cuál sería el múltiplo a utilizar? Sería el 28. Entonces nosotros hacemos operaciones matemáticas sencillas, 128 para 16. Ese resultado lo multiplicamos por 4, lo sumamos de igual manera a 128 por 16, lo multiplicamos, en este caso por 5, y tendríamos como resultado que la medida es de 37,128. Si es que nosotros no queremos expresar en fracciones, pues lo que tenemos que hacer es dividir el numerador para el denominador. En este caso tendremos como resultado que la medición que tenemos en el calibrador equivale a 0,289 pulgadas. Entonces, como ven, no es nada complicado, pues que nosotros podamos interpretar la medición en pulgadas. El siguiente ejemplo, pues de igual manera siguiendo estos 3 pasos. Entonces, al empezar el primer paso, pues sabemos que ha superado tanto la primera como la segunda pulgada. Entonces, nosotros tendríamos como primer punto que estamos hablando de 2 pulgadas y nos falta conocer el grado exacto en escala de 128 que nosotros tenemos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer de igual manera como primer punto es contar el número de líneas hasta antes del cero del nonio. Nosotros contamos a partir del 2, entonces nosotros tenemos 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que como les dije equivalen a 616. Recordemos que en este punto del proceso pues es opcional que nosotros simplifiquemos. Podríamos hacerlo, como no, pues no tendremos ningún inconveniente. Por el otro lado, pues como les comenté, tenemos que contar la escala de nonio en 128. Entonces tenemos que se encuentra en la cuarta línea, lo que equivale a 428 o por el contrario a un 32. Entonces a partir de ahí, pues nuevamente realizamos la operación y tenemos como resultado que en términos de fracciones, perdón, hablamos de 2 pulgadas 13,32.
En este caso, al nosotros hacer la transformación, pues únicamente nos regimos, perdón, a utilizar el número en fracciones. No modificamos, no multiplicamos en nada el número entero. Entonces, eso nos da como resultado que tenemos que dividir 13 para 32, que nos da como respuesta 0.40. A ello nosotros le sumamos las 2 pulgadas, el 2 como número entero, y tenemos como resultado pues que el valor exacto en términos decimales será 2.40 pulgadas. En este tercer ejemplo quisiera, por favor, que me ayuden ustedes. No sé, Víctor, ¿me puedes ayudar con el desarrollo de este ejercicio? Ok, Marcelo, Marcelo Yuliuna, ¿me puedes ayudar con la resolución de este ejercicio? ¿Todos los procesos o la respuesta? Todo el paso a paso. Entonces ahí primero tendríamos 1 pulgada. Ya, De ahí dice que tenemos que sacar el segundo dato, que vendría a ser 4, este vendría a ser, déjame ver. Yo todavía no le veo. 0,4. Espérese, profe, me confundí ahí. a ver, déjame te ayudo con el... Inge, ¿Sí? el primer paso sería una pulgada. Claro, estamos hablando de que tenemos 1 pulgada, por lo que vemos 11, hasta dónde 16, llega el cero. 11, 16 y sería 5, 6, 128 avos. Listo. Entonces, como decía su compañero, tenemos el primer caso 11.16 y en el segundo 6.128. ¿No es cierto? Una vez que nosotros hacemos los cálculos, tenemos como resultado pues que estamos hablando de 1 pulgada 52.128. Al nosotros hacer esta transformación, pues estamos hablando de que este valor en milímetros pues de 0,73, perdón, el valor decimal es de 0.73. Al nosotros sumarle la pulgada que ya tenemos como valor entero, pues tenemos como resultado de 1.73 pulgadas. Lo importante aquí pues es que nosotros tengamos en cuenta de cierta manera que manejemos los parámetros o los valores cuando nosotros estamos hablando de equivalencias entre fracciones de pulgada y fracciones de milímetro. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de media, pues estaremos hablando de 12.7 milímetros. Si nosotros hablamos de 1/4, estaremos hablando de 6,35 milímetros. Si nosotros hablamos de 1/8, estaremos hablando de 3,17 milímetros. Si hablamos de 1/16, de 1.58 milímetros, de 1/32 de pulgada, 0,79, y de 1/64 de pulgada, 0,36. Un poco aquí, pues, para que tengan en cuenta, pues, más que nada cuando nosotros utilizamos los diferentes tipos de herramientas, que seamos un poco más reservados en utilizar, pues, en medidas que no correspondan al sistema métrico que estamos tratando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un perno con medida en milímetros, pues no podemos utilizar una llave, un dado, una copa en pulgadas, ya que como lo ven, por ejemplo, en el caso de un valor de media, estamos hablando de 12.7. Quiere decir que en este caso, sea la llave o sea el dado, será mucho más grande que
la medida que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso, obligatoriamente necesitamos utilizar una llave número 12, es decir, de 12 milímetros. Si nosotros utilizamos una llave de media, pues podríamos comprometer la estructura de la cabeza del perno, dañar la cabeza del perno y, en fin, pues una serie de inconvenientes que vendrían a darse únicamente porque no utilizamos una herramienta correcta. Como ustedes ven, pues la medida tanto de media, 9/16 o 3/4, que son un poco las medidas que más utilizamos dentro del taller, pues como ustedes ven, pues la transformación de medidas nos da un valor exacto y esas milésimas de pulgada que tienen en algunos casos de más las pulgadas en relación a los milímetros, pues es lo que dificulta que nosotros realicemos, que se pueda dar este caso de que podamos utilizar herramientas que están normadas en diferentes sistemas para propósitos que no son a los que fueron fabricados. Entonces aquí pues importante, como ustedes vieron, pues la lectura del calibrador no es nada difícil, no es nada complicada. Si nosotros hablamos de términos de milímetro, pues depende obviamente el grado de precisión en el que estamos trabajando, que nosotros podamos tener una idea, pues nosotros tenemos que saber si estamos trabajando en un rango de 0.1 milímetros, 0,2 o 0.5 milímetros, un poco dependiendo de la exactitud con la que estemos trabajando. Como comprendimos en el término de pulgadas, pues primero tenemos que observar el número de pulgadas que aprecia nuestro calibrador. Posteriormente, como les dije, en la regla principal, saber que tenemos dividida la pulgada en 16 partes. Cada una de las líneas equivale a un 16avo de pulgadas. En el caso del nonio, pues está dividido o está arreglado en términos de 128 avos, al nosotros hacer la conversión de 128 avos para los 16 de la división previa de la regla principal, pues nos da como respuesta 8, y es por eso que tenemos 8 líneas en el nonio de pulgadas. De ahí, pues cuando nosotros necesitemos realizar la conversión de medidas, en este caso de milímetros a pulgadas, tener en cuenta pues de que nosotros tenemos que trabajar en rangos, en la mayoría de casos, de milímetro para nosotros tener la medida exacta. Entonces, por ejemplo, partiendo del hecho de que una pulgada equivale a 25.4 milímetros o 2.54 centímetros, un poco aquí el concepto pues depende de la magnitud de medida que nosotros necesitemos, pero pues básicamente esto sí, recordarlo a diario para cualquier cosa, pues siempre es bueno tener en cuenta cómo nosotros poder hacer una conversión de medida. Entonces, como les digo, podemos trabajar en 25.4 o 2.54. Para el ejemplo que les he dado, pues estamos hablando en un rango de 25.4 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente, pues realizar una multiplicación de 25.4 por el numerador de la fracción. Entonces sería 25.4 por 5 dividido para el denominador, en este caso 8, porque estamos hablando de 5 octavos. Tenemos como resultado 127 dividido para 8. Nosotros realizamos este proceso de división y tenemos como resultado que el valor es de 15,875 milímetros. Un poco aquí lo importante a destacar es de que de cierta manera es bastante complejo el hacer esta transformación, más que nada cuando estamos trabajando en rangos o valores mucho más grandes, ya que a medida que nosotros vayamos calculando milímetro por milímetro, pues tendremos una gran cantidad de decimales en el tema de la conversión. Entonces aquí, pues básicamente decir que nos regimos a cuando en casos excepcionales en los que necesitemos, hacer esta conversión, pues que nosotros podemos utilizar esta operación algebraica sin ningún inconveniente. Un poco aquí también lo que se recalca un poco es de lo que conversábamos de transformar de fracciones de pulgada a milésimas de pulgada. Entonces, teniendo el mismo ejemplo, tenemos 5 octavos de pulgada en términos de fracción. Si es como en los ejemplos veíamos, pues no teníamos el resultado en fracción, sino en milésimas de pulgadas. Entonces lo único que hacemos es dividir el numerador para el denominador, es decir, 5 dividido para 8, lo que nos dará como resultado 6,0625 milésimas de pulgada. Siempre importante recordar que tenemos que trabajar con las magnitudes exactas. Si es que nosotros no trabajamos con las magnitudes exactas,
básicamente no sabemos en lo que estamos trabajando. Si nosotros realizamos el proceso, por ejemplo, por más de que sepamos que aparentemente estamos trabajando en rangos de 25.4 milímetros, pero si hacemos las transformaciones y como resultado final, pues ponemos únicamente 15,87, no sabremos en términos de qué estamos hablando. Entonces es importante siempre no olvidarnos incluir la magnitud en la que estamos trabajando. De igual manera, en el caso de las pulgadas, pues siempre recordar poner las dos líneas continuas, pues para nosotros saber o interpretar de qué estamos hablando en términos de pulgada, porque 5 octavos, pues se podría interpretar de diferentes maneras. Por ello, pues es importante, como les vuelvo a recalcar, que nosotros trabajemos correctamente con las magnitudes que estamos dando. Como pueden apreciar, pues no es nada complicado que nosotros lleguemos a utilizar un calibrador. Si es que nosotros se nos pide el valor en milímetros, pues ven que no tiene ningún grado de complejidad. Si nos piden el valor en pulgadas, pues ahora ya conocemos la manera en la que podemos interpretarnos. Si es que ya teníamos la experiencia de utilizar el calibrador en pulgadas, pues nuevamente lo recordamos. Si es la primera vez que estamos aprendiendo, pues como ven, no es nada complicado, únicamente tenemos que regirnos a contar líneas básicamente de la regla principal como del nonio. Nuevamente recordar la regla principal en escala de 16avos y la regla del nonio en escala de 128avos. No sé si hasta ahí ha quedado todo claro. O podemos seguir con unos ejercicios en los que les pediré que ustedes participen. ¿Está todo claro? Sí, Inge, estamos claros hasta ahorita. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, ustedes dentro de la plataforma pues podrán encontrar un simulador que lo que nos permitirá pues es que practiquemos un poco más el valor en el que estamos trabajando. Entonces, ustedes podrán utilizarlo y medir de una manera mucho más didáctica, pues que ustedes conozcan y puedan apreciar las medidas. Como les comenté, pues, por ejemplo, aquí estamos hablando de 0 pulgadas. Como ven, no coincide ninguna, y a medida que nosotros vamos ampliando, pues nos dará el valor en el que estamos trabajando. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es, como les dije, pues contar el número de líneas. Siempre que estamos en uno, pues sabemos que tenemos que nuevamente comenzar la línea. Tendríamos, como les comenté en un inicio, contar desde el 0 de la regla principal hasta antes del 0 del nonio. Entonces, todas estas líneas son las que nosotros tenemos que contar en escala de 16avos. Nuevamente aquí para que tengan una mejor apreciación, pues tenemos la escala del nonio en 128. Como les dije, si nosotros dividimos 128 por 16, nos da lo que nos da como resultado, pues, de que cada una de 8, y que es el número de líneas que tenemos en nuestro nonio. Entonces, aquí veamos qué tan atentos están ustedes. Por favor, Víctor, aunque me decías que tenías inconvenientes con hablar, no sé si en el chat me puedes explicar cuáles son los valores de cada una de las líneas del nonio en pulgada. Marcelo, ¿me puedes ayudar recordándonos de cuáles son los valores que nosotros trabajamos? Sería 1 pulgada, sería 416 más, espérese, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 128. Ya, ¿y qué hablábamos cuando cuando decíamos que terminábamos en números pares? ¿Está bien dejarlo en 428?
No simplificábamos. Correcto. Hasta ahí vamos bien. Listo. Otra consideración importante que nosotros debíamos tener en cuanto al realizar mediciones de interiores, ¿cuáles eran, Jason? ¿Nos puedes recordar? ¿Puede repetirme la pregunta, ingeniero, por favor? Claro. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando realizamos medidas de interiores? Las medidas para medir interiores. Primero tomar bien el calibrador para poder tener una buena medición. Y por esa parte. Ya. ¿Y cómo tenemos que hacerla para ver que esté completamente asentada las mordazas o pueden estar de lado? Completamente asentada, porque si estuviera de lado no tendríamos una medida correcta. Listo, Jason, muchas gracias. Y bueno, chicos, con eso cumpliríamos con la planificación del día de hoy. No sé si quedó todo claro o necesitamos algún tema en particular volver a hacer hincapié. Inge, yo tenía una duda saliendo un poquito de la clase. No me, las dos últimas clases que tuvimos con usted, no sé si todavía no le han subido el sistema, pero no me sale la grabación para poder pegar un repaso, como quien dice. Claro, bueno, de mi parte, pues un poco informal es que yo al finalizar cada clase, pues obviamente envío al departamento de TICS el video de la clase de hoy. Y bueno, un poco el tema de ellos ahí, la demora en subir a la plataforma, pero bueno, esperemos, me parece que solo está subida una clase y me parece que hasta antes de empezar la clase creo que descargaron el segundo video. Aquí un poco tengámosle, tengámosle paciencia, esperemos que hasta el fin de semana pues estemos al día con las tres clases subidas, pues yo también voy a presionar un poco al departamento técnico para que suba las materias, perdón, las grabaciones a la plataforma. Y como les digo, pues revisemos el material de apoyo que tenemos en la plataforma. Como ven, tenemos el PDF con una explicación mucho más amplia. Cuando tengamos tiempo, pues leamos un poco. De igual manera van a encontrar unos links que les dirigirán justamente a esta parte del simulador en el cual ustedes pues pueden tapar la medida y practicar un poco si es que no tienen la oportunidad de manipular en vivo a un calibrador. Entonces ustedes pueden seguir practicando para de esta manera no olvidarse cómo utilizarlo y así pues, bueno, un poco yendo más adelante, una vez que terminemos de ver el tema de micrómetro, que es la siguiente clase, pues se les enviará otro taller, pues en el que ustedes de igual manera tendrán que hacer el cálculo de las diferentes mediciones. Entonces, practiquemos un poco, aprovechemos el tiempo para que pues de esta manera pues tengamos una buena calificación en un futuro. Si de igual manera durante la revisión de los contenidos en la plataforma virtual pues tienen alguna duda, pues saben que pueden utilizar los canales de comunicación con toda confianza. No sé si existe alguna otra duda. De mi parte, no, ingeniero. Listo, muchas gracias. Bueno, si no existe ninguna otra duda, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy, esperando pues de que la información compartida el día de hoy haya sido valiosa para ustedes. Como les vuelvo a motivar, pues practiquemos en el aula virtual el calibrador, pues y nos estaríamos viendo el cuarto encuentro, ya el último antes de repaso, pues tienen el fin de semana, pues como les comenté, motivándole a que sigan realizando los trabajos porque el día martes que tenemos el siguiente encuentro, el 7, pues al acabar el tema del micrómetro, pues se les socializará la siguiente tarea para que de esta manera pues no se dejen acumular los dos temas y tengan mayor espacio de tiempo para realizarlo. Esperando que tengan una buena noche, pues y nos estamos viendo en la siguiente clase. Que pasen bien. Hasta luego.